Hola, soy Lina María Serrano. Seguimos con la lectura de La melancolía de los feos. Vamos en la página 102. En las semanas siguientes, no me dirigí la palabra con Humberto y cambié mis horarios para no tener que encontrármelo en las comidas. La empleada me servía 2 horas después de lo establecido y yo mismo bajaba a la cocina, me calentaba mis alimentos y comía allí mismo, sentado en una butaca de madera. Finalmente mi tío no aguantó la vergüenza. Me imagino que era una doble vida que le venía haciendo daño desde siempre. Y una mañana desapareció de la casa con su joven amante. Se fugaron juntos y en un sobre sellado me dejó con la empleada una carta breve y unas escrituras de la casa, firmadas por él. Me decía que su vida había sido un infierno, que tanto mi madre como mi abuela lo habían perseguido desde niño por esa razón. Lo habían sojuzgado hasta el punto de humillarlo y de reírse de él, y que incluso la abuela, en un alarde de su ignorancia sin remedio, había llegado a contratar a un sacerdote para exorcizarlo, creyendo que se trataba de una posesión demoníaca. En realidad, aseguraba Humberto, desde joven se había sentido un delincuente, un tipo enfermo y pecaminoso y ya no podía más. Tenía derecho a luchar por su felicidad, así que se había ido en pos de esa dicha tanto tiempo anhelada. Tenía ahorros suficientes y pensaban con su novio poner una empresa juntos en otra ciudad. Me dejaba las escrituras de la casa firmadas, me daba instrucciones de cómo tenía que legalizarlas en una notaría y me deseaba toda la suerte del mundo. Estaba seguro de que la renta de la casa me daría dinero suficiente para estudiar una carrera. Terminaba diciendo 2 puntos. Siento mucho no darte un abrazo de despedida, pero después de tu actitud de estas semanas no me atrevo a acercarme a ti. No olvides que siempre te quise. No fui el mejor tío del mundo, pero creo que tampoco el peor. Ahora intentemos ser felices, cada uno por caminos diferentes. Te abraza tu tío Humberto. No sabes la tristeza tan grande que me causó esa fuga secreta, viejo. Es cierto que andaba un poco indignado, pero mi inteligencia me indicó enseguida la imbecilidad de mis prejuicios. Imagínate, indignado yo, el enano jorobado que jugaba a ser machista, cuando ni siquiera le había dado un beso a una mujer. El monstruo asqueroso al que todo el mundo miraba con repulsión y que sin embargo se daba el lujo de segregar a otros. ¡Qué actitud tan ridícula! Es que la sociedad no me había tratado con suficiente crueldad, con suficiente injusticia, como para sensibilizarme y enseñarme que debía solidarizarme con aquellos que eran como yo, que estaban al margen. Lo más normal es que yo hubiera no solo comprendido a mi tío, sino que me hubiera indignado exactamente por todo lo contrario, por su soledad, por su aislamiento, por el hecho de haber tenido que llevar una doble vida, por la desgracia que implica vivir entre seres hipócritas y falaces que perdonaban a los asesinos y genocidas, pero no a los maricones. ¡Qué mierda! Me había convertido en un censor de esa sociedad que a mí me escupía en mi propia cara desde niño. Imagínate el absurdo. Ahora era yo el que pisoteaba, el que miraba por encima del hombro a otros, el que los señalaba con el dedo y los condenaba a la hoguera o al exilio. ¿Para eso había leído tantos libros? ¿Para comportarme como cualquier beata moralista? Me dio pena de mí mismo, pero ni modo, ya el mal estaba hecho, y Humberto había preferido largarse bien lejos que tener que aguantar mi pataleta machista. Y se había portado como todo un padre, protegiéndome con un capital y pensando en mis futuros estudios. Yo en su lugar hubiera vendido la casa, me habría largado con mi amante a vivir en una casa junto al mar y hubiera dejado en la calle al juez contrahecho y barrigón que se creía muy hombrecito. La había sacado barata, viejo. Escrituré la casa a mi nombre, pagué los impuestos correspondientes, registré los documentos y reuní a todos los inquilinos para comunicarles que yo era el nuevo dueño y que esperaba un cumplimiento estricto en los pagos. Y empecé a hacerme cargo de mi vida a mis escasos 18 años de edad. Acababa de estrenar la cédula de ciudadanía. No fue fácil, por supuesto.
El solo hecho de tener que ir a una corporación bancaria a abrir una cuenta, aprender a pagar impuestos, encargarme de los arreglos ocasionales que demandaba la casa, hacer mercado y cancelarle su sueldo a la empleada. En fin, todo ese montaje insulso que implica la vida de adulto me obligó a salir de la cueva y a relacionarme con un mundo que yo aborrecía y temía. Y lo hice, aunque a regañadientes y maldiciendo en las horas de la noche toda mi orfandad. Los exámenes del Estado que presenté para graduarme y que eran obligatorios para aplicar a cualquier universidad me consagraron ese año como uno de los 10 mejores bachilleres del país. Mi puntaje fue extraordinario, sobre todo en materias como filosofía, lenguaje y matemáticas. Ahí estaban los resultados de mis años de estudio y dedicación. Una empresa nacional que patrocinaba estudiantes sobresalientes para después reclutarlos con buenos sueldos y oportunidades de especializarse en el extranjero, me ofreció una beca en carreras como arquitectura, ingenierías, derecho o comercio exterior. Les contesté que les agradecía mucho su ofrecimiento, pero que yo en realidad era un lisiado autodidacta y que no me sentía capaz a estas alturas de inscribirme en una universidad ni de asistir a clases normalmente con otros estudiantes. Ni siquiera se tomaron el trabajo de responderme. Me importó un cuerno y seguí leyendo y atento a los pagos de mis inquilinos. La verdad, viejo, te la voy a contar ahora. Estaba esperando el momento oportuno para confesarte lo que por entonces me obsesionaba. Y creo que esa explicación debe ir aquí, justo en este párrafo y en esta página. Como recordarás, yo estaba impedido para los deportes. La única vez que monté en bicicleta, gracias a tu buena disposición para enseñarme, terminé en el piso magullado. E imaginarme a mí con un balón de fútbol o lanzando la pelota en una cancha de baloncesto es absurdo. Era jorobado, sí, pero no bruto. Le tenía pánico a hacer el ridículo y esa prudencia me salvó de convertirme en un payaso. Lo más normal hubiera sido entonces que me convirtiera en un religioso, en un hombre de fe que admiraba los valores espirituales y que siguiera como ídolos a San Francisco de Asís o a San Agustín. La iglesia hubiera sido un buen refugio para un hombre como yo. Sufrir aquí abajo para ganar el paraíso eterno. Pues no, León. Yo desde muy pequeño empecé a admirar la épica, los héroes antiguos, la fortaleza, Esparta, Aquiles, Miocid, Magallanes, los generales aliados durante la Segunda Guerra. Quizás porque era justo lo que no tenía y lo que la vida me había negado a las malas y sin consultarme. ¿Te imaginas la escena? El jorobado a altas horas de la noche, muy concentrado en sus libros de guerras y aventuras, soñando con que galopa por las montañas europeas o que navega en pos de continentes desconocidos. Una escena penosa pero cierta. Por otro episodio que escribí en esta misma carta, la conversación con mi vecina que estudiaba filosofía, te habrás dado cuenta de que lo que más ha ejercido influencia sobre mí ha sido el mar. Desde Ulises en adelante. Mis héroes preferidos han sido los navegantes de toda estirpe, pilotos, capitanes, conquistadores, piratas. Quizás porque estar en el mar significa estar lejos de los otros hombres y de sus leyes de tierra. He creído ver en los viajes marítimos una liberación, una manera de dejar atrás todo yugo y de despojarme al fin de esa vigilancia permanente que los ojos de los otros ejercen sobre mi figura desproporcionada y antinatural. Entre la cantidad de relatos marineros que leí a lo largo de mi niñez y mi juventud, hubo uno muy especial que me cambió la vida y que llegó a mí justo en el momento en que lo necesitaba. Pues acababa de irse Humberto y yo debía hacerme cargo de mi vida por primera vez. Es decir, dejaba atrás la adolescencia y me convertía en un adulto, en un hombre de verdad. Me llegó de una forma casual. Lo descubrí en una repisa de madera que tenía la chica que estudiaba filosofía. Lo hojeé unos segundos y se lo pedí prestado con la promesa de regresárselo apenas terminara. A ti te va a gustar, seguro, dijo ella sin ponerme mucha atención. A mí me aburrió y lo dejé como en la mitad. Se llamaba Los 40 Bramadores y estaba escrito por un marino argentino que había navegado en su pequeño velero a mediados del siglo XX, Vito Dumas. Lo sorprendente del caso es que Dumas
le había dado la vuelta al mundo solo, sin ayuda, en 1942, justo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando todos los océanos estaban infestados de barcos de guerra. Era la historia de un hombre cualquiera, de un hombre común, que sin embargo se había propuesto algo impresionante: navegar alrededor del globo en solitario. Desde las primeras páginas quedé atrapado y no pude soltar el libro. Dumas confiesa que desde niño se sintió atraído por el mar, porque en ese espacio inconmensurable se experimenta una de las sensaciones más aleccionadoras para cualquier hombre: la pequeñez, la fragilidad, la nimiedad de toda existencia. Recuerdo haber leído ese párrafo 1000 veces. ¿No era acaso la sensación que había definido mi vida desde un comienzo? ¿Qué era yo sino eso justamente? ¿Una conciencia lúcida de la vulnerabilidad más absoluta? ¿No vivía yo en ese estado día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? Dumas bautizaba a su barco Lex II. El nombre aparece en antiguos relatos escandinavos, pero él decide que es una sigla cuyo significado lo entusiasma. L de lucha, E de entereza, H de hombría, G de grandeza. Leg. ¿Por qué? ¿Por qué decide navegar bajo esas palabras, bajo ese oráculo secreto? Porque desde niño, Dumas tuvo que cumplir con los oficios más degradantes: barrer y trapear pisos, hacer mandados, limpiar las fachadas de los almacenes. Eso generó en sus compañeros de escuela la burla, el sarcasmo, ciertos insultos que buscaban humillarlos. Él explica que, sin embargo, una fuerza extraña que había en su interior lo defendía contra toda herida que viniera del mundo de afuera. Experimentaba algo íntimo, muy complejo, algo así como la vergüenza de saber que mi miseria trascendía al público, solo que en mí ya tenía una especie de exuberancia que, saliendo de su cauce, rompía lo reducido de la comprensión general. Esa condición, llamémoslo optimismo si cabe, hizo que las heridas que recibía en la vida nunca dejaran huellas en mi interior. Imagínate, viejito, lo que esas palabras significaban para mí. Si alguien sabía lo que era el escarnio público y la humillación, ese era precisamente yo. No obstante, la regla interior de Dumas, la actitud que gobierna el resto de sus actos, no es el resentimiento ni la amargura, sino todo lo contrario: la lucha, la entereza, la hombría y el anhelo profundo de buscar la grandeza. Pase lo que pase y a cualquier precio. Recuerdo que al leer estas primeras páginas tuve que parar, tomar aire y caminar unos pasos por mi habitación para poder calmarme. Tanta era mi agitación. Para poder partir, tiene que arreglar primero lo de los víveres, el agua y algunos medicamentos. Un tendero vecino suyo decide ayudarlo y le empaca en una caja grande algunos enlatados, galletas marineras, garrafas de agua. Es una ayuda rara, una especie de fe ciega por parte de un hombre que Dumas apenas conoce. Una solidaridad nacida de un espíritu generoso que no espera nada a cambio. Dumas no olvidará nunca ese gesto. El Lex II parte de Montevideo y se lanza a cruzar el Atlántico hacia África. Es una época de tormentas y monzones que atacan la nave desde los primeros días. Cuando está a punto de navegar por los 40 grados de latitud sur, aparecen los 40 bramadores y los 40 rugientes, unos vientos despiadados que llegan acompañados de nubes bajas, olas descomunales, granizo y un sonido ensordecedor que recuerda el ruido de una sierra cortando madera. Dumas está fuera de forma, no ha entrenado ni se ha preparado para el viaje y sospecha que no va a lograrlo y que su pequeña embarcación naufragará. Para empeorar aún más su situación, sufre un accidente y se lesiona un brazo, que con el paso de los días empieza a infectarse y termina convertido en una masa que hiede y supura todo el tiempo.
Dumas se recuesta en un rincón de su barco y sabe que si la infección no se detiene tendrá que amputárselo. Una noche duerme con un hacha bajo la almohada. Ora, se encomienda, suplica desde el fondo de su embarcación que se bambolea al ritmo frenético de la tormenta. Al día siguiente, milagrosamente, la infección cede y Dumas deja el hacha a un lado. Así, enfermo y maltrecho, logra llegar a Ciudad del Cabo a hacer la primera parada. El Atlántico ha sido vencido. Descansa unos días y continúa.